Todos los niños están despedidos, amén, gracias al Señor. Todos los niños menores de 12 años. Hermano Rafael, ¿puedes ser el primero que yo no sé? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cuántos se gozaron el domingo? Amén. Se sintió bellamente la presencia de Dios. Amén. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano y pastor Fernando Gurrola. Verdad que siempre que viene nos trae, verdad, una palabra inspirada por el Señor. Amén. Y verdad, nos gozamos en la presencia de Dios. Amén. Oremos, verdad, por los que no están aquí presentes. Hermano Manuel, hermana Tere manda disculpas, verdad, ya les pidieron entregar su casa, así que tuvieron que quedarse allá a desalojar, ¿eso se dice? Amén, desalojar, verdad, ya verdad, quitar todas las cosas, verdad, de su hogar. Amén, porque ya pues la persona, verdad, le está pidiendo ya la casa, verdad, así que tuvieron que quedarse a terminar, verdad, todo ese trabajo y proceso, verdad, pero les mandan unas disculpas, verdad, y ya, verdad, el viernes estarán aquí en la oración y de igual manera el domingo. Amén, pero oremos por ellos, verdad, para que este proceso que están pasando, verdad, sea de provecho y bendición a sus vidas. Amén. Oremos, verdad, también por la hermana Daisy, verdad, sus hijos que no han llegado, verdad, se fueron de vacaciones a otro estado. Amén, oremos por ellos, verdad, para que lleguen con bien ya pronto tenerlo aquí con nosotros, verdad, con la hermana Marta, la hermana Lola, verdad, y toda persona, verdad, que no se encuentra aquí. La pareja, verdad, que nos visitó el día domingo. Hermana Connie, si me olvidan sus nombres, Esther, ¿y cómo se llama su esposo de ella? Jesús. Oremos por ellos, amén, gloria a Dios. Sabemos que pasaron al altar el día domingo, verdad, y oremos por ellos, verdad, para que la palabra que fue plantada en ellos el domingo, verdad, dé fruto, amén, y no sea arrebatada, verdad, ni por los afanes de este mundo, ni por las pruebas de este mundo, ni por su carne o el mismo diablo, amén, sino que dé fruto en sus corazones, verdad, y sean, verdad, almas más para el reino de Dios, amén. Así que ténganos en sus oraciones, amén, gloria a Dios. Y el día de hoy, hermano, verdad, es miércoles de estudio, amén. No sé si ya repartieron los estudios, ya los repartieron, ¿tienen estudios todos? Amén. Amén, la hermana Ana hace falta, ¿no ya tienen? Ok, gloria a Dios. Si alguien le hace falta, levante la mano, verdad, para que hermano Ramiro pueda darle el estudio de esta tarde. Amén, pero vamos a continuar, verdad, con nuestro curso de fenomenología, que es el estudio del Espíritu Santo. Amén, pero antes de entrar, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio de esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre, por la bendición, el honor, el milagro que nos has otorgado de poder estudiar tus sagradas escrituras y llenarnos de esta verdad, oh Padre mío, que nos da salvación, oh mi Señor. Te pido, Padre mío, que nos ayudes a entenderlas, a vivirlas, a amarlas, creerlas y testificar de ella, oh Padre mío. Ayúdame a mí, Padre, en esta tarde poder hablar con sabiduría, con gracia, con poder y poder ser de bendición y edificación a tu congregación, oh Padre mío. Y que cada uno de nosotros, Padre, abra sus oídos y sus corazones hacia ti, oh Padre, para poder seguir creciendo en tu palabra y permitir, oh Padre, a tu Espíritu obrar en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, dándote la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia. El Señor Jesús le bendiga. Bueno, hermanos, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad?, de fenomenología, que es el estudio del Espíritu Santo. Esta es la lección número 3, que es los dones espirituales en la Biblia, ¿verdad? Estudiamos este tema el año pasado. Amén, pero ya que estamos estudiando, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues es esencial, ¿verdad?, estudiar y repasar este tema una vez más. Amén. Y de igual manera, hermano, todo lo que es doctrinal, ¿verdad?, esas cosas se tienen que repetir año tras año.
Amén. Estas cosas, ¿verdad? No son que nomás se predica una vez y punto. No, hermano, tenemos que cada año seguir repasando, ¿verdad? Nuestro credo, nuestra sana doctrina, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? La doctrina del Señor, ¿verdad? Para mantenernos, ¿verdad? Fuertes, amén, y actualizados, amén, porque, ¿verdad? Estudiamos un tema, ¿verdad? Un año atrás y un año, ¿verdad? Y después de un año, ¿verdad? Pues no nos recordamos de todo completamente, ¿verdad? Sino que hay ciertas cosas, ¿verdad? Que se nos olvidan, ¿verdad? Pero si nos mantenemos, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? La doctrina, ¿verdad? Pues obviamente vamos a poder memorizarla mejor, ¿verdad? Y pues esto nos ayuda, hermanos, a mantenernos en la sana doctrina, ¿verdad? Y no ser, ¿verdad? Desviados por cualquier viento de doctrina, amén. Y de igual manera, pues le ayuda a usted, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Se tope con personas, ¿verdad? Que requieran o necesiten conocer de estos temas, ¿verdad? Como los hemos repasado varias veces aquí en la congregación, pues usted está más preparado, ¿verdad? Para poder instruir a esa persona, ¿verdad? En estos temas, amén. Así que, pues una vez que terminemos todos los cursos, ¿verdad? Que estamos haciendo este año, vamos a crear un libro, amén, con todos los cursos, ¿verdad? Que hemos estudiado, ¿verdad? De teología propia, ¿verdad? De soteriología, ¿verdad? De escatología, amén. Este libro va a tener todos esos cursos que hemos estudiado, amén. Y ese libro, ¿verdad? Se va a imprimir, ¿verdad? Y ese libro que nos vamos a basar y estudiar constantemente año tras año, amén. Y obviamente también ofrecerlo, ¿verdad? A todas esas personas que lo requieran, ¿verdad? O lo necesiten, que ya hay pastores, ¿verdad? Que me han pedido, ¿verdad? Que una vez que tengamos, ¿verdad? Este currículo ya hecho, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Quieren esto, ¿verdad? Para poder ofrecerlo a sus congregaciones de igual manera, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? Dios nos ha bendecido, pues vamos a buscar ser de bendición para otros, amén. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Esta es la lección número 3 y vamos el día de hoy a hablar de los dones espirituales en la Biblia. Recuerden que todo lo que voy a hablar y voy a decir se encuentra en su bosquejo, comentario que yo añade y ustedes desean recordar, ¿verdad? Tengo una pluma, un lápiz para que pueda apuntarlo. Punto 1, introducción. La Biblia enseña que cada creyente es y debe funcionar como una parte vital en el cuerpo de Cristo, amén. Obviamente, ¿verdad, hermano? Como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, ¿verdad? Pero cada uno de nuestros miembros tiene una función para que nuestro cuerpo pueda operar sano y fuertemente, ¿verdad? Tus manos, tus brazos, tus piernas, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un miembro distinto, ¿verdad? Que tiene una función para que el cuerpo del Señor pueda operar fuertemente y sanamente en esta tierra, amén. No hay tal cosa como cristiano sin propósito, sino que si eres un escogido tienes propósito en Dios, amén. Dice, Dios ha concedido muchos dones sobre su iglesia, amén. Y obviamente vamos a estudiar, ¿verdad? A través de estas lecciones unos de ellos, hermano, pero pues hay muchos dones, hermano, en la palabra de Dios, iniciando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que simplemente no podemos lograr tocar cada uno de ellos. Y no tan solamente eso, hermano, sino que un don, iglesia, tiene distintas maneras de operación. Amén, esa es otra cosa, ¿verdad? Puede haber aquí 6 personas con el don de enseñanza, amén, pero eso no significa que va a operar de la misma manera en esas 6 personas, sino que tal vez, ¿verdad? La hermana Daisy, ¿verdad? Tiene el don de enseñanza, pero esa carisma lo usa ella mejor para con los niños, ¿verdad? A diferencia de otra persona que puede tener el don de enseñanza, pero esa persona se desarrolla ese carisma, ese don mejor, ¿verdad? En un estudio bíblico en casa, amén. O sea, esas 6 personas pueden tener el don de enseñar, ¿verdad? Pero eso no significa que va a operar de la misma manera en esas 6 personas, ¿verdad? Y por eso mismo digo, ¿verdad? Que cuando se habla de los dones, pues es un tema bastante extenso, ¿verdad? Que obviamente pues no lo podríamos tocar todo, ¿verdad? Pero lo que vamos a tocar será más que suficiente para conocer el fundamento. Continúo leyendo. Él ha dotado a los miembros con habilidades especiales y ministerios para beneficio de todo el cuerpo, tanto a nivel congregacional, nacional, como a nivel mundial, amén. Obviamente, ¿verdad? Los dones, talentos, ministerios que recibimos de parte del Espíritu Santo es para bendición y edificación de la congregación, ¿verdad? Tanto aquí, ¿verdad? En lo local, como en lo nacional, amén, como en lo mundial, amén. Punto 2.
tres pasajes en el Nuevo Testamento, los cuales tocan dones de los cuales vamos a estar hablando. El primero de ellos es Romanos capítulo 12, el segundo es Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y el tercero es Primera de Corintios capítulo 12. Mencionan algunos dones que Dios ha otorgado a su iglesia, ¿verdad? Y vamos a estar basando nuestro estudio, ¿verdad?, en estos tres capítulos. Amén. Que en este estudio vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4, y en los estudios que vamos a tener, ¿verdad?, en miércoles siguientes, vamos a estar enfocados en los dones de Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Pero vuelvo a repetir, hermanos, los dones de los cuales vamos a hablar a través, ¿verdad?, de estos estudios, ¿verdad?, no son todos, ¿verdad? No vamos a mencionar el don de interpretación de sueños, pero sabemos que es un don, ¿verdad? Lo miramos activo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Amén. Y aunque no lo vamos a mencionar, ¿verdad?, sabemos que es un don, ¿verdad? Y de igual manera hay muchos otros dones que tal vez no vayamos a hacer mención de, ¿verdad?, pero obviamente son parte de Dios. Ok, punto A. Romanos capítulo 12 habla de las habilidades, talentos o funciones que Dios da a todos los creyentes. Los dones que vamos a ver en Romanos capítulo 12, hermanos, son dones, ¿verdad?, que Dios otorga a cada persona conforme a su voluntad, pero de igual manera son habilidades que todos debemos esforzarnos a operar en. Amén. Uno de esos dones es el don de misericordia que se menciona en Romanos capítulo 12. Ninguno de nosotros puede decir, yo no tengo el don de misericordia, yo no tengo que darle misericordia a nadie. ¿Verdad que no? Al contrario, la Biblia dice que Dios está buscando que nosotros mostremos misericordia. Amén. Y a pesar de que son dones, ¿verdad?, esto no significa que nos excusa a usted a mí de operar en estas áreas. Amén. Al contrario, todos nosotros nos tenemos que esforzar en estas áreas. Pero hay personas que reciben este don específicamente, hermano, y sobresale en esta área. Amén. Uno de los dones que se mencionan en Romanos capítulo 12 es el profetizar. Amén. Que es hablar la palabra de Dios, hermano. Todos tenemos esa responsabilidad. Amén. Pero la persona que recibe este don obviamente va a sobresalir en esa área, a diferencia de una persona que no la tiene. Amén. Pero el hecho de que no tengas el don no significa que tú te puedes excusar de no hablar la palabra de Dios a nadie. No, hermano. Amén. Todos nos tenemos que esforzar en esos dones que se van a mencionar en Romanos capítulo 12. Punto B, Efesios 4. Identifica los oficios, o sea, profesiones que Dios otorga, especiales del liderazgo y ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Los dones que se van a mencionar en Efesios capítulo 4 son oficios especiales, hermano, que se otorga, amén, a la iglesia, a varones para operar como cabezas, amén, en el pueblo de Dios. Amén. No todos reciben estos oficios, hermanos. Amén. Y estos oficios, ¿verdad?, son oficios que se le otorga a ciertos varones para ser líderes entre el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Eso es el otro capítulo que menciona los otros dones. Hallamos señales sobrenaturales, prodigios y milagros que suceden por la operación directa y el poder del Espíritu Santo. Amén. Esos dones que se mencionan en capítulo 12, pues son dones que nos ayudan, ¿verdad?, ¿cómo le diría? Se me olvidó la palabra. No reflejar, sino demostrar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Para propósito de estudio, punto D, para propósito de estudio, nombramos estas tres listas, respectivamente, las que acabamos de mencionar: Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Estas tres listas, respectivamente, como los dones de servicio. Esos serían los dones del libro de Romanos capítulo 12. Los dones del oficio ministerial, esos serían los dones de Efesios capítulo 4. Y los dones sobrenaturales, que esos serían los dones de Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Por cuestión de estudio, amén, hermanos, esta es la manera en que los vamos a dividir. Amén. Los dones de Romanos capítulo 12 como dones de servicio. Amén. Los dones de Efesios capítulo 4 como dones de oficio ministerial. Amén. Y los dones de Primera de Corintios capítulo 12 como los dones sobrenaturales. Amén. Y en esta lección, punto 3, hablaremos acerca de los dones de servicio y los dones del oficio ministerial.
Y el resto de las lecciones serán dedicadas a los dones sobrenaturales, también lecciones que vamos a tener en miércoles siguientes. Pero en esta lección que estamos estudiando, pero nos vamos a enfocar en Romanos capítulo 12, que son los dones serviciales, amén, y en Efesios capítulo 4, que son los dones de oficio ministeriales, amén. Bueno, punto 4, los dones de servicio. Romanos capítulo 12, y esto se encuentra en los versos 6 al 8, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Los 7 dones que se mencionan aquí, primero es profecía, segundo servicio, ¿verdad? Que también se puede traducir como diaconado, es la palabra, ¿verdad?, que se usa en el original. Punto 3, enseñanza. 4, exhortación. 5, repartir. 6, presidir, que tiene que ver con un don de liderazgo, liderar. Amén. Y 7, mostrando misericordia. Amén. Como les digo, hermano, estos son dones, ¿verdad?, que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pero de igual manera, hermano, cada una de estas cosas son cosas, ¿verdad?, que usted y yo nos tenemos que esforzar en servir y operar en. ¿Verdad? Nomás porque no tienes el don de repartir, no significa que no debes de dar. Sabemos que como iglesia debemos de dar. Amén. Nomás porque no tengas el don de servir, no significa que no debes de buscar de servir. Sabemos que todos hemos sido llamados ¿a qué? A servir. Amén. Pero hay personas que reciben uno de estos dones específicamente en su vida. ¿Y qué es lo que esto implica? Que ellos sobresalen en esa área. Amén. Ok, punto B. También podemos describir estos dones de servicio como funciones espirituales o ministerios, o sea, avenidas de servicio, maneras en que podemos servir en la congregación, al pueblo, a prójimo, amén, en la iglesia. Una persona puede ejercer varios de ellos y pueden ser dones que traslapan un poco, amén, o sea, que trabajen en conjunto, amén. No necesariamente significa que nomás vas a tener uno y punto, no, hermano, podemos tener más de uno, amén, y estos dones trabajarían en equipo, amén, trabajarían en conjunto, ¿verdad?, y te ayudarían, ¿verdad?, en ministerio, o sea, en servicio, que es un ministerio servicio, y para eso son los dones, hermano, para servir, amén. Para eso son, para que nos sirvamos en la congregación, amén, o al prójimo, alabado sea el nombre de Jesús. Y obviamente cada don provoca, ¿verdad?, y produce una habilidad distinta, o sea, una manera distinta en la que podemos servirnos los unos a los otros. Ok, punto 5, profecía, que es el primero de ellos. Significa un mensaje divinamente inspirado, hablar a función divina para edificación a otros, o predicción, amén. Y usualmente cuando se usa la palabra profecía, la mayor parte de las veces se usa para hablar un mensaje de la palabra bajo la unción divina, amén. Y otras veces se usa para predicción, amén. Pero por la mayor parte tiene que ver con hablar la palabra de Dios con una unción divina sobre uno, amén. Está 1 Corintios capítulo 14 verso 3. Pero el que profetiza, o sea, el que habla la palabra, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación, ¿y para qué? Para consolación, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos la palabra de Dios es para con este propósito, para edificar, para exhortar, para consolar, amén. Pero la persona que tiene este don, hermano, va a lograr hacer esto bajo una unción divina. Amén. Creo yo, ¿verdad?, que varios de nosotros, ¿verdad?, hemos sentido la presencia de Dios, ¿verdad?, mientras, ¿verdad?, el predicador está hablando. ¿Por qué sucede esto? Amén. Porque está predicando bajo este don, está hablando la palabra de Dios bajo una unción divina. Amén. A mí me ha acontecido, me ha pasado varias veces, ¿verdad?, que termina el servicio, ¿verdad?, y se me acercan varios, ¿verdad?, que me dicen, sentí megamente la presencia de Dios mientras está hablando la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Este es el don, hermano, ¿verdad? Uno está hablando la palabra, ¿verdad? Pero gracias a este don de profecía que uno tiene, ¿verdad?, la está hablando bajo una unción divina que está tocando a los oyentes. Amén. Y esto resulta, ¿verdad?, que allá en la esquina está un hermano llorando. Allá en la esquina está un hermano con las manos levantadas. Amén.
allá otro hermano en la esquina, ¿verdad? Siente en su corazón como el espíritu le está redarguyendo. ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? Que la persona que está enfrente, ya sea un pastor, ¿verdad? O un ministro que está invitado a predicar, amén, está operando bajo este don, que está hablando la palabra de Dios bajo una unción divina que está tocando, o sea, edificando, exhortando o consolando a la congregación. Amén. Punto B, ejemplo, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, verso 15 a 17. Porque estos no están ebrios. Esta fue la primera predicación del apóstol Pedro, hermano, después de que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Sabemos que empezaron a hablar nuevas lenguas. La gente que estaba ahí a un lado, ¿verdad? Pues escuchó, ¿verdad? Y fue a ver qué estaba sucediendo. Y los juzgaron por estar borrachos. Amén. El apóstol Pedro, ¿verdad? Se dan cuenta de lo que están hablando, de lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El apóstol Pedro deja de hablar en lenguas y comienza a predicar al pueblo que se había reunido. Amén. Y dice, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré. Aquí el apóstol Pedro estaba hablando de una porción del Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Estaba hablando la palabra de Dios. Amén. Estaba hablando la palabra de Dios a los que se habían reunido, hermano. Y la estaba hablando con tanta unción que ¿qué es lo que sucedió? Los que la escucharon se compungieron de corazón y se terminaron arrepintiendo y bautizándose en el nombre de Jesús. Aquí vemos al apóstol Pedro operando en este don, hermano, que estaba hablando la palabra, pero bajo una unción divina, tan divina que tocó el corazón de miles que estaban allí reunidos y los llevó a la conversión a nuestro Señor Jesucristo. Punto 6, servicio. ¿Verdad? Que también se puede traducir como diaconado. Significa servicio a otros, particularmente servicio en la iglesia. Algunas personas son dotadas especialmente con una actitud y habilidad de servicio. ¿eh? Sabemos que todos debemos de servir, hermano. Y todo don, ¿verdad?, que Dios te ha otorgado es para que lo uses en un tipo de servicio a alguien, ¿verdad?, de la congregación o a tu prójimo. Amén. Pero hay personas que reciben este don, hermano, y tienen una actitud, ¿verdad?, que los ayuda a sobresalir en esta área. Amén. Dice, la palabra griega es diaconía, la cual se refiere a la obra de un diácono, quien ayuda con los negocios y asuntos organizacionales de una iglesia local. Amén. Hoy en día también se les conoce como mujeres. Amén. Pero obviamente hablando, ¿verdad?, de esto como don, ¿verdad?, es un don, ¿verdad?, de servicio en el cual nos ayuda a sobresalir en esta área, ¿verdad?, tanto en la congregación como con nuestro prójimo. El ejemplo está en Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, que no se les estaba dando la misma cantidad de alimento. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Amén. ¿Pero para qué? Pues para que sirvieran en las necesidades del pueblo y de la congregación. Amén. Y obviamente, ¿verdad, hermano? Pues un diaconado, ¿verdad?, se le hace diaconado para esto, para que sirva, ¿verdad?, a las necesidades, ¿verdad?, de su iglesia local. Amén. Pero obviamente como don, hermano, cuando uno recibe este don, pues uno sobresale en esta área.
Uno tiene una actitud, una personalidad, hermano, la cual le ayuda a sobresalir en servir a otros. Amén. Y obviamente pues se es notorio en la vida de esta persona. Punto 7, enseñanza. Significa instrucción. Los maestros de estudio bíblico, los maestros de escuela dominical, son ejemplos modernos de personas que operan en este don. Amén. Obviamente cuando una persona recibe este don, pues es capaz, ¿verdad?, de dar instrucción conforme a la palabra del Señor. Amén. Y pues una persona que tiene este don, ¿verdad?, pues lo puede usar en distintas maneras dependiendo de la manera en que Dios lo ha llamado a usarlo. Amén. Por ejemplo, mi esposa, amén, que ella tiene una carisma, ¿verdad?, para instruir y enseñar a los niños, ¿verdad? Yo veo que ella tiene este don, pero en ella opera, ¿verdad?, en las criaturas, ¿verdad?, en los niños, en poder instruirlos en esta área. Amén. Otra persona puede recibir este don, ¿verdad?, pero utilizarlo y operar de una manera distinta. Tal vez a él no le sale tan bien con los niños, ¿verdad?, a instruirlos en la palabra de Dios. Pero le sale mejor en una célula, amén, o en evangelizar, porque cuando estamos evangelizando, pues estamos instruyendo, hermano. Cuando salimos a evangelizar, estamos instruyendo a una persona a creer en Jesucristo, amén, que Él es el Salvador, ¿verdad? Y que si quiere recibir la salvación, tiene que arrepentirse y tener fe en Él. Lo está instruyendo, amén. O sea, hay maneras distintas y diferentes en que puede operar este don de enseñanza en cada persona. Amén. Pero obviamente tiene que ver específicamente con la instrucción. Punto 8. Exhortación. Significa dar ánimo o consuelo. Algunas personas ejercen este don por testimonio público, mientras otros lo hacen principalmente por contacto personal. Amén. ¿Verdad? Yo creo que bastante de nosotros hemos visto predicadores, ¿verdad?, que tienen el don de profetizar, de hablar la palabra de Dios, pero son tremendos motivadores. Amén. Se suben acá y pues son buenos para motivar al pueblo. Amén. ¿Qué don tienen aparte de profetizar? Pues el de exhortación. Amén. Son capaces de animar al pueblo de una manera que otra persona tal vez no sería capaz de hacerlo por falta de este don. Amén. Pero también obviamente esto no solamente se opera públicamente, sino también en contacto personal, ¿verdad? Hay personas, hermano, que hablas con ellas, ¿verdad? Ya sabes lo que estás pasando, ¿verdad? Ella platica contigo y a través de esa plática ya se te quitó todo. ¿Verdad? ¿Cuánto le ha pasado eso, verdad? Que hay personas, ¿verdad?, que se le acercan, ¿verdad? Y platica con ellas, ¿verdad? Y esta persona pues comienza a hablarles de tal manera que los está exhortando, ¿verdad? Y ya no se siente mal, ya se siente bien. Ya terminó, empezó a hablar con él bien angustiado, bien triste, y terminó bien consolado y bien animado. ¿Verdad? ¿Por qué de esto? ¿Verdad? Pues este don especial que esta persona tiene, amén, que es el don de exhortación. Amén. Un ejemplo pues era Bernabé. Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Esta persona, este varón, este siervo de Dios, era una persona que operaba, amén, en este don. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, amén, la iglesia no lo quería aceptar por las cosas horribles que había hecho. Amén. Les era difícil creer, ¿verdad?, que que había perseguido a la iglesia, que había hecho daño a la iglesia, que había hecho mal a la iglesia, ahora bien de repente ya quería estar con la iglesia. ¿Verdad? Pues, obviamente, hermano, pues, ¿cómo creen que se sentiría la iglesia? Aquel que metió a mi esposo en la cárcel, ¿verdad?, anda diciendo ahora que quiere venir a estar aquí con nosotros. Pues había como una cierta desconfianza, ¿verdad?, por lo que habían visto el apóstol Pablo hacer. Mas sin embargo, entre todo pueblo se encontraba alguien llamado Bernabé, que tenía el don de exhortación, y fue el que terminó animando y consolando al apóstol Pablo, hermano. Y de hecho fue él que lo presentó, ¿verdad?, a la iglesia, y gracias a ello pues el apóstol se pudo añadir y comenzar a trabajar, ¿verdad?, entre la congregación, el pueblo de Dios. Punto 9, repartir. Significa compartir bendiciones materiales con otros y con la iglesia. Algunas personas son bendecidas más notablemente que otras con los medios y la oportunidad de dar a la causa de Dios.
Pero la persona con este don siempre da más de su área de comodidad, hermano. Amén. Sabemos, hermano, que todos tenemos la responsabilidad de dar. Amén. El ejemplo de la iglesia primitiva, hermano, es que ellos se despojaban de su economía para dar a la obra de Dios y al necesitado. Amén. Y esto es algo que usted y yo tenemos que seguir haciendo, hermano. Amén. Porque si no damos, hermano, pues la obra no puede continuar. Se requiere de dinero, iglesia. Se requiere de dinero para poder tener un local. Se requiere de dinero para poder mandar misioneros. Se requiere de dinero para poder abrir otras iglesias. Se requiere de dinero, hermano. Y es nuestra responsabilidad, hermano, dar, ¿verdad? Para que haga en abundancia y no en escasez. Pero hay personas que reciben este don, hermano, y que simplemente sobresalen de una manera extraordinaria. Amén. Yo les he enseñado a ustedes, hermano, que cuando se trata de administrar nuestro dinero, hay tres maneras que debemos de hacerlo: para la obra, para el necesitado y para nuestra casa. Esa es la manera en que un cristiano tiene que administrar su dinero. El mundo te enseña solamente para ti. Que tú administres tu dinero solamente pensando en tus problemas, solamente pensando en tus afanes, en mi carro, en mi teléfono, en mi wifi, en mi Netflix. Y que no piensas en la obra y que no piensas en el necesitado. Al apóstol Pablo le dijeron: no te olvides de los pobres. Y usted y yo como cristianos, hermanos, no tenemos que administrar nuestro dinero como el sistema del mundo nos enseña, solamente pensando en nosotros mismos. Usted y yo tenemos que administrar nuestro dinero como el sistema de Dios nos enseña, pensando en la obra de Dios, pensando en el necesitado y después en nuestra casa. Es de esta manera en que debemos de administrar nuestro dinero, hermano, y de esta manera seremos fructíferos en esta área, porque la Biblia nos enseña, hermano, que podemos ser fructíferos con nuestro dinero. La Biblia enseña esto, hermano. Amén, pero tenemos que asegurarnos que lo estemos administrando correctamente. Usted como cristiano tiene que administrar su dinero pensando en la obra de Dios, tal como la iglesia primitiva, pensando en el necesitado, hermano. Tenemos que ayudar al necesitado, iglesia. Eso es algo fundamental del evangelio, hermano. Ayudar al necesitado. Amén. Y obviamente nuestra casa, porque Dios te da, hermano, para que tengas. Amén. Y para que no te haga falta comida ni a ti ni a tus hijos. Amén. Pero obviamente el que tiene este don pues sobresale en esta área. Dice ejemplo Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hermano, yo no sé usted, pero esto es un don. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque obviamente la Biblia lo llama como un don. Pero en segundo lugar, por el sacrificio que se requiere para hacer esto. ¿Cuánto cuesta un terreno hoy en día? Aquí en San Diego. ¿Una idea? ¿200,000? Más o menos, 200,000. Ok. Imagínense un cristiano de nuestro tiempo. Bien, vende su terreno a 200,000. Y en vez de estar pensando, ya voy a agarrar mi carro nuevo. Ya voy a agarrar este celular que he estado buscando. Ya voy a abrir ese negocio que tanto he estado anhelando. Este cristiano dice: no sabes que lo voy a dar todo a la obra de Dios. Obviamente, hermano, no está malo, ¿verdad? Que tú vendas tu terreno, ¿verdad? Te dieron $200,000, ¿verdad? Y tú retengas dinero para ti. Esto fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad, ¿verdad? Y ellos le dijeron al apóstol Pedro: sí dimos todo, y era mentira. El apóstol Pedro les dijo: era su dinero. Ustedes podían hacer con ello como vieran mejor. Si nomás querían dar su diezmo, si nomás querían dar el 50%, si nomás querían dar el 30%, era decisión de ustedes hacerlo. No había ninguna necesidad de mentir. Amén, ninguna. Amén. Y no hay ningún mal que tú vendas un terreno, ¿verdad? Y te quedes con una porción y otra porción, ¿verdad? Lo entregues al reino de Dios. No hay ningún mal hacer eso. Pero las personas, hermano, que estamos viendo aquí, es que vendieron su terreno, lo vendieron a 200,000 y todo lo dieron a la obra. Eso se requiere un sacrificio especial. Se requiere un corazón especial. Se requiere una dádiva, un don, hermano.
para poder despojarte de tal manera. Amén. Y obviamente hay personas, hermano, que tienen este don y por ello mismo sobresalen en esta área. Punto 11, misericordia. Significa ser misericordioso y bondadoso con otros. Amén. Incluye visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, huérfanos, viudas, al prójimo. De hecho, hermano, sin misericordia no podemos amar al prójimo. Amén. Y obviamente el que recibe este don pues sobresale en esta área, ¿verdad? Pero hermano, la Biblia nos enseña que todo cristiano debe demostrar misericordia. Porque si el rey nos mostró misericordia a nosotros, ¿qué espera el rey de sus siervos? Que los siervos muestren misericordia a otros. ¿Qué le pasó a aquel siervo que el rey le mostró misericordia? Pero él va con uno de sus siervos y lo mete a la cárcel. Y no le mostró la misericordia que el rey le había mostrado a él. Después el rey lo manda a llamar y ¿qué lo hace? Lo castiga, lo condena. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros, hermano, si usted y yo no aprendemos a mostrar misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero hay personas que reciben este don, hermano, y pues obviamente sobresalen en esta área. Ejemplo, Mateo 25, 31 al 46. Vean conmigo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué pasó? Me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, ¿y qué? Me recogiste. Estuve desnudo, ¿y qué? Me cubriste. Enfermo, y me visitaste. En la cárcel, y viniste a mí. Noten que todo esto tiene que ver con mostrar misericordia a una persona, hermano. Porque si tú le muestras misericordia, obviamente le vas a dar apoyo y ayuda de esta manera. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjese nomás, hermano, qué tremendo está esto, que cuando hacemos algo por alguien, no se lo hacemos a él específicamente, sino que se lo estamos haciendo al Señor. Eso es algo tremendo, hermano. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Y obviamente, hermano, es sumamente importante que aprendamos a mostrar misericordia. Y obviamente esto también tiene que ver, esta ilustración no solamente tiene que ver con mostrar misericordia, sino también con el dar. Porque pues ¿cómo se le da de comer al que no tiene de comer? Pues con tu economía. ¿Cómo se le da de vestir al que no tiene para vestir? Pues con tu economía. Amén. Y ahí vuelvo a lo mismo, hermano. Y como usted y yo tenemos que asegurarnos como hijos de Dios, administrar nuestra economía conforme el sistema de Dios, que es pensando en la obra, pensando en necesitado y después en nuestra casa. Y obviamente pues las personas que mostraron misericordia, pues Dios se agradó de ellas. Amén. Y pues los que tengan este don, pues sobresalen en esta área. Pero esto no significa, hermano, que usted y yo no nos debemos de esforzar en mostrar misericordia. Al contrario, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser misericordioso.
Amén. A veces a mí me choca, hermano. ¿Verdad? Cuando veo hermanos que son bien fáciles para juzgar, para criticar. Cuando primeramente yo como su pastor ni siquiera les doy el ejemplo. Amén. Porque a mí me vienen de una, de otra y ni siquiera los ataco. Les digo, si yo no los hago, ¿por qué no andan luciendo ustedes? Les doy el ejemplo para que lo sigan. Pero me choca, hermano, cuando escucho hermanos, ¿verdad?, que se la pasan juzgando a otros, criticando a otros. En primer lugar, como si ellos fueran perfectos. Que hermano, si yo viviera contigo, te aseguro que te encontraría muchas cosas que necesitas mejorar. Y en segundo lugar, como si tú no estuvieras en vida por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué sigues en el reino? Porque Dios te sigue mostrando misericordia. Así que en vez de estar buscando el juzgar y el criticar a otros, deberías de esforzarte en mostrar la misericordia que Dios te muestra para edificarte. De igual manera tú mostrar esa misericordia para apoyar, ayudar y edificar a otros. Amén, aleluya. Punto 12, nota de los dones de servicio. A cierta medida, cada cristiano maduro debe de poder funcionar en las 7 áreas recién nombradas, de las cuales acabamos de hablar. Sin embargo, este pasaje nos dice que cada cristiano tiene alguna área de fuerza especial dada por Dios. Amén. Como les digo, hermanos, cada uno de estos dones que hemos mencionado son áreas en que usted y yo debemos esforzarnos, ¿verdad?, en ejercer. Amén. Pero la persona que recibe uno de estos dos específicamente, pues obviamente va a tener una fuerza especial en esa área, sea en el de dar, en el de misericordia, el de enseñanza o el de profetizar. Amén. Bueno, punto 13, los dones del oficio ministerial, que esto se encuentra en Efesios capítulo 4, específicamente el verso 8 y 16. Leemos: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Y ahorita vamos a ver cuáles son estos regalos que Dios dio a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó, aquí están los regalos, los dones que Dios dio a los hombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y la Biblia llama estos regalos a los hombres, ¿verdad? Y a veces no los vemos como regalos de parte de Dios, pero deberíamos de verlo de esa manera, hermano. El pastor es un regalo de Dios para el pueblo. Amén. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, hermano. Cada uno de estos oficios, ¿verdad?, que Dios otorga a ciertos varones son regalos al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es para esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que el pueblo pueda funcionar y servir, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí voy a leer. Amén. Así que aquí se menciona, hermano, ¿verdad?, los dones del oficio ministerial, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Dice, punto B, Efesios 4 habla de oficios, o sea, profesiones. Amén. La indicación es que los dones de Efesios son ministerios más formales, o definidos dentro de y para la iglesia entera. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dio dones a la iglesia, los ministros del evangelio. Estos son los dones, amén, que Dios otorgó al pueblo, a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Amén. Y estos son oficios, hermanos, ¿verdad?, formales, que no cualquier persona lo recibe, iglesia. Amén. Sino que es, ¿verdad?, conforme la voluntad de Dios.
Amén. Y el hecho, ¿verdad?, que tienes el don de enseñanza y eres maestro en la escuela dominical no significa que tienes este oficio, hermano. Estamos hablando de algo más formal. Amén. De algo totalmente distinto y diferente. Amén. De una unción divina. Amén. Y cada uno de estos oficios, ¿verdad?, se convierten, ¿verdad?, en cabezas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice, como el pasaje revela, las personas que ocupan estos oficios son líderes reconocidos en la iglesia, responsables de equipar a otros. En esta manera, ellos ayudan a la iglesia a funcionar eficazmente, madurar y establecer verdades doctrinales. Este es el propósito de estos oficios. Amén. De que la iglesia pueda funcionar eficazmente a través de la edificación, de la instrucción, ¿verdad?, que estos varones, estos líderes dan por este oficio de unción que han recibido sobre su vida para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Punto C. La palabra uno aparece una vez y la palabra otros aparece 3 veces en el verso 11, que es el verso, ¿verdad?, que leímos donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, pero aquí ya no se usa a otros, sino y maestros. Así modificando separadamente apóstoles, profetas y evangelistas, pero modificando a pastores y maestros como una unidad. Lo que implica es que la misma persona desarrolla ambas funciones de pastor y de maestro. Amén. De hecho, los que estudian el original, hermano, los eruditos, amén, que estudian el original que fue escrito en griego, amén, ellos no lo llaman como 5 ministerios, sino como 4. Amén, porque cuando tú estudias el griego, hermano, pastor y maestro no lo pone como separado, sino como un conjunto. Amén. Y es obvio, hermano, porque pues obviamente para ser pastor pues tú vas a ser maestro. Si no, ¿cómo vas a instruir a la iglesia? ¿Cómo vas a adoctrinar a la iglesia? Amén. Cuando vas a la epístola de Timoteo, hermano, ¿verdad? Y el apóstol Pablo da los requisitos de un obispo, que es otra palabra para el pastor, el supervisor de la iglesia. Dice que esta persona tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. Amén. O sea, aunque uno no conozca el original, hermano, si uno aprende a leer las cosas en su contexto, se da cuenta de estas cosas, hermano. Amén. Y es bastante obvio, ¿verdad?, que estos dos oficios, ¿verdad?, no operan en separado, sino en una unidad. Amén. Sobre la persona que va a operar como supervisor, obispo o anciano, también se le menciona sobre la congregación. Amén. Por eso usted ve que yo como su pastor le predico los domingos, pero los miércoles que los doctrino, ¿verdad?, les enseño. Amén. ¿Verdad? Uno opera en estos oficios, ¿verdad?, como supervisor de la iglesia, ¿verdad?, para ayudarlos, ¿verdad?, a madurar, a seguir creciendo, ¿verdad?, y desarrollarse, amén, en sus dones, ministerios, o sea, servicios a los cuales Dios los ha llamado. ¿Vamos bien? Ok, bueno, vamos a estudiar cada uno. Apóstoles significa alguien enviado con una misión, un mensajero, un embajador, un comisionado. Aunque nadie puede tomar el lugar de los 12 apóstoles de Cordero, y esto lo hace bastante obvio, Apocalipsis, el capítulo 21, verso 14, cuando vemos que en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, ahí están escritos los nombres, no de todos los apóstoles que han existido, sino solamente de los 12. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que el lugar de ellos era un lugar especial y un lugar único que ninguna otra persona puede tomar. Amén. Los que eran testigos oculares de Cristo. Otros hoy en día cumplen un oficio apostólico, o sea, el oficio de los apóstoles, sirviendo como misioneros y líderes de otros ministros. Amén. O sea, este oficio se puede ver, hermano, ¿verdad?, cumplido, ¿verdad?, en personas, ¿verdad?, que están, por ejemplo, ¿verdad?, habiendo distintas iglesias y ministerios. Amén. Por ejemplo, nuestro pastor Samuel. Amén. Vemos, ¿verdad?, que aunque él dice claramente que no le llamen apóstol,
Amén. Y creo yo que hace bien, porque hoy en día muchos se dan este título simplemente por vanagloria. Amén. Y dice que normalmente le digan pastor. Creo yo mi persona que hace bien, porque lo importante no es el título, sino cumplir con el oficio. Amén. Pero lo pongo él como ejemplo, amén, que ya es un varón de 60 algo de años, ¿verdad? Y es una persona que en sus últimos años, ¿verdad? Dios lo ha estado usando, amén, para enviar pastores, para ordenar ancianos y levantar iglesias alrededor de esta tierra. Que eso es lo que hacían los apóstoles, hermano. Amén. Eso es lo que hacía Pablo, eso es lo que hacía Pedro, esa era su misión. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que las personas que realmente tienen este oficio, amén, pues van a operar de esta manera. Amén. Y hasta el día de hoy, pues, el pastor ya vio iglesia, a pesar de todo lo que está aconteciendo en Arizona, en Las Vegas, en Japón, amén, y otras partes de lugares, y tiene a bastantes pastores, ¿verdad?, bajo su ministerio. Amén. Por lo tanto, podemos ver este oficio en este varón. Amén. Y de igual manera, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, que vemos, ¿verdad?, que son enviados como misioneros, ¿verdad?, y terminaron, ¿verdad?, abriendo cientos de iglesias, ¿verdad? Otra persona que, si no me equivoque, que me corrija el hermano Eric si estoy equivocado, pero fue el hermano Tomás Ross que abrió, ¿verdad?, y todas las iglesias que conocemos hoy en día como IPUM en México. Amén. Que son cientos de iglesias, ¿verdad? Cientos de iglesias. Un solo varón, hermano, llega a México y hace todo esto. Amén. ¿Cómo logró hacer todo esto? Por una unción divina que había sobre su vida, un oficio. Amén. Y obviamente la persona que realmente tiene este oficio, hermano, pues se va a ver, ¿verdad?, en estas acciones. Amén. Bueno, ejemplo, la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé, Hechos 13:2-4, como los misioneros pioneros, y ellos llegaron a ser reconocidos como apóstoles, aunque ninguno de ellos fue parte de los 12. Amén. Pablo y Bernabé no fueron parte de los 12, pero fueron reconocidos como apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con un oficio apostólico. Amén. Bueno, continúo porque se nos está acabando el tiempo. Punto 15, profeta. Significa uno que imparte mensajes especiales o una dirección de Dios. Aunque muchas personas en la iglesia pueden profetizar de tiempo en tiempo, el oficio de un profeta es cumplido por alguien a quien Dios usa de esta manera en forma consistente en un ministerio público. Todos los predicadores deben de predicar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, pero el profeta es llamado y preparado especialmente para proclamar la voluntad específica, el propósito y el consejo de Dios a su pueblo. Amén. Y es un oficio pues, especial, ¿verdad?, en el cual la persona, ¿verdad?, tiene la autoridad, porque es cabeza, amén, porque estos oficios son cabeza, amén, en la congregación, tienen la autoridad, pero no solamente tienen la autoridad, sino que tienen la unción. Amén. Punto B, ejemplo, Hechos capítulo 11, versos 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Amén. Y obviamente gracias a esto pues la iglesia se pudo preparar por lo que estaba por venir. Amén. Pero un profeta, ¿verdad?, tanto puede como presidir, ¿verdad?, algo que está por acontecer, como simplemente hablar con autoridad y la unción, la palabra de Dios. Amén. Y punto 16, evangelista. Significa literalmente un predicador del evangelio. Él proclama las buenas nuevas para el beneficio de los inconversos. Conota la idea de un ministro quien es particularmente eficaz en ganar almas, sea por medio de testificar persona a persona o por medio de la predicación pública. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, ellos tienen una unción especial en esto, como Felipe. Amén. Felipe el evangelista, ¿verdad? Y pues sabemos que hay ciertos ministros, ¿verdad?, que operan en este oficio, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Y no es por exaltarlo, ¿verdad?, sino lo pongo como ejemplo. Creo yo mi persona que es el pastor Fernando. Amén.
De hecho, ¿verdad? Se lo invita a diferentes partes, ¿verdad? Para esto mismo, cuando van a tener campañas de evangelismo. Amén, lo invitan a él constantemente. Y pues ya vimos el domingo, amén, vino y predicó, ¿verdad? Y dos personas que no habían entregado su vida al Señor pasan enfrente, ¿verdad? Y lo hacen. O sea, las personas con este oficio sobresalen en esta área. Amén, y pues tienen una unción, una autoridad especial sobre esto. Ejemplo, Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Y vemos que Felipe, que obviamente tenía este oficio de evangelista, porque la misma Biblia le llama evangelista. Amén. Tenía este oficio. No tan solamente usaba este oficio públicamente, sino que aquí lo usó públicamente, pero yo creo que todos sabemos que hubo un lugar en el libro de los Hechos en que lo usó personalmente. ¿Con quién? Con el eunuco. Amén, amén. Y fue Dios que le habló a Felipe, y fue a Felipe que le dijo: hey, te quiero que vayas y hables con este varón. Amén. Vemos que esta persona también se convirtió y se bautizó. Amén. Bueno, 17, pastor. Significa uno que guía y cuida el pueblo de Dios. La Biblia también habla del pastor como un obispo, literalmente supervisor, o como un anciano, ¿verdad? Y estas palabras se encuentran en 1 Timoteo 3, 1 a 7 y Tito 1, 5 a 9. Amén. Y en el Nuevo Testamento, hermano, la palabra anciano, amén. En el griego hay dos. No me acuerdo si lo voy a pronunciar bien, hermano, pero una de ellas es presbutos y otra es presbúteros. Amén. Una implica un varón adulto, o sea, en vejez, y otra implica un pastor, un supervisor. Amén. Y en el griego se hace la diferencia luego porque las palabras son distintas. Desgraciadamente, cuando traducen estas palabras, las dos en español las dejaron como anciano. Amén. Así que a veces en el Nuevo Testamento vas a ver que hablan los ancianos, pero no está hablando de los pastores, está hablando simplemente de varones de edad avanzada. Amén. Pero en otras partes en el Nuevo Testamento vas a ver la palabra anciano, porque no le está hablando a varones de edad avanzada, le está hablando a los supervisores, le está hablando a los pastores. Amén. Y como digo, ¿verdad? En el griego es bien fácil notar esto porque son dos palabras diferentes. Desgraciadamente en español las traducieron igual, amén, y a veces un poquito difícil de diferenciar. Pero si usted mantiene las cosas en su contexto, tal vez sea más fácil entenderlo. Dice, punto 2, primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 4. Describe el papel del pastor como guiar, supervisar e instruir a los creyentes bajo su cuidado, ¿verdad? Y ahí está la escritura, lo vamos a leer. Luego a los ancianos, aquí, ¿verdad? Se usa esa palabra, presbúteros, ¿verdad? Que tiene que ver con el pastor, con el supervisor. No está hablando de varones avanzados de edad, está hablando de los supervisores de la iglesia. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, porque obviamente el apóstol Pedro también era un supervisor y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey. ¿Quién es la grey? El pueblo, la congregación también. Este es el trabajo del pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos a la grey. Esa es la manera en que un pastor debe de pastorear, hermano. Y cuando aparezca ¿quién? Ese contexto, hermano, aquí por ejemplo, si tú no sabías que estaba hablando del pastor, ya llegando al verso 14 ya tienes que saber que está hablando de los pastores, porque después dice, y cuando aparezca el príncipe, ¿de quiénes? De los pastores. Si tú en un principio no sabías que estaba hablando de los pastores, porque no sabías que la palabra anciano significaba supervisor y que estaba hablando del pastor, ya llegando al verso 4 tú ya deberías saber, no está hablando de varones avanzados de edad, está hablando de supervisores, está hablando de los pastores. Por eso siempre les digo, mantengan los textos en su contexto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis
la corona incorruptible de gloria. Ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, 5, que gobierne bien su casa. Amén. Esos son los requisitos del pastor, del supervisor de la congregación. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y obviamente, pues, ¿quién es el que es responsable de gobernar la casa de una familia? Amén. Pues si es un matrimonio de una familia completa, pues es el varón. Porque la casa es la cabeza de la casa. Y nuestra responsabilidad como cabeza es de gobernar bien nuestro hogar. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, así como tú como cabeza de tu casa, tienes que gobernar bien tu hogar. Si tú eres un pastor, tienes que hacer esto de igual manera con la congregación. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Amén. Si tú eres, ¿verdad?, un varón que no puede gobernar bien su casa, pues ¿cómo vas a gobernar bien la ley, la congregación? Amén. Pues obviamente miramos, ¿verdad?, que el oficio de un varón en su casa, ¿verdad?, es de apacentar, de cuidar, ¿verdad?, su familia. De igual manera el pastor, ¿verdad?, es de apacentar, de cuidar la congregación. Y punto 18, maestro, significa uno que instruye en la palabra de Dios. En este contexto describe específicamente el papel de predicar y enseñar como un supervisor en una iglesia local, hermano. Como vuelvo a repetir, el pastorado y el maestro son, ¿verdad?, un oficio conjunto y no separado. Aunque muchas personas en la iglesia pueden tener el don de enseñar, y pueden enseñar eficazmente en distintos ambientes, tales como la escuela dominical, estudios bíblicos en los hogares. El oficio de pastor maestro le es superior. ¿Por qué? Porque esta persona, hermano, que recibe este oficio, amén, es para supervisar la congregación, ¿verdad?, y ayudar, ¿verdad?, a apacentar, instruir, doctrinar. El pastor maestro es el principal predicador y maestro de la palabra. Dios no solo le ha dado el don de enseñar, sino también Dios le ha dado a la iglesia como un maestro y supervisor de la congregación. Ejemplo, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, está hablando del supervisor, del pastor, sea irreprensible. ¿Marido de qué? ¿Se le está hablando a la mujer o al varón? Pues al varón, no, porque no que la mujer se case con otra mujer. O ya queremos eso aquí también. ¿Verdad que no? Espero que no. Gloria a Dios. Entonces, ¿marido de qué? De una sola mujer, ¿verdad? Obviamente no de dos, de una sola. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, pero aquí está, hermano. ¿Apto para qué? Para enseñar. Amén. Vuelvo a repetir, hermano, los oficios de pastor y maestro no se dividen, van en conjunto. Amén, porque este va a ser el supervisor que Dios va a usar para presentar e instruir a la grey de Dios. Amén, aleluya. Puestos de pie, por favor. Termino con la nota de punto 19. Los dones del oficio ministerial. De Efesios capítulo 4 son la dotación de Dios a la iglesia, tanto congregacional como nacional como mundial, con el propósito de equipar a los miembros para sus tareas asignadas. Amén. Por eso que cualquier persona que recibe uno de esos oficios es considerada una cabeza en el cuerpo de Cristo, porque su responsabilidad con este oficio, hermano, es de perfeccionar a los santos. Y el apóstol fue bien claro en esto. Él termina diciendo en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de aquellos que reciben estos 5 oficios. De yo como pastor ayudarte a ti en el servicio que tú puedes ofrecer a Dios. Que si yo sé que tú como persona eres capaz de dar estudios bíblicos, pues yo me voy a esforzar en edificarte, en instruirte para que puedas llegar a ese punto y puedas tener estudios bíblicos en tu casa. Cualquier persona que recibe uno de estos 5 oficios es para esto, para ayudar a la ley a desarrollarse y operar en los servicios a los cuales Dios los ha llamado.
Estos son los dones, hermanos, serviciales, amén, y los dones de los oficios ministeriales. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene un don y tiene un servicio que ofrecer a su congregación, a su prójimo, a su hermano en Cristo. Mi trabajo, hermanos, es de exhortarlo, de empujarlo a ejercer en estas áreas. Pero de igual manera usted se tiene que esforzar como persona. Usted se tiene que comprometer como persona. Porque usted puede tener dones, hermano, ministerios, o sea, servicios que ofrecer a la congregación. Pero si usted no se activa, hermano, usted nunca va a desarrollar el propósito en su vida. Así que yo le animo, yo le exhorto, hermano. Actívese, esfuércese en los dones y en los servicios que Dios le ha otorgado. Porque a través de eso, hermano, es que usted va a alcanzar los grandes frutos y el gran destino al cual Dios lo ha destinado. Vamos a entonar un canto de adoración, hermanos. Si usted gusta pasar al altar para terminar esta enseñanza, lo puede hacer en este momento, pero humillemos nuestro corazón y agradezcamos a Dios por estos dones, por estos ministerios que Él nos ha otorgado, hermano. Y de igual manera lo exhorto a que le pida a Dios a que los ayude a ejercerlos, hermano. Porque los dones, los servicios que recibimos de parte de Dios, hermano, no pueden estar dormidos. Necesitan estar activos, iglesia. Es de esta manera que usted va a llegar a ser como la luz de la aurora que va en aumento y no quedarse estancado, iglesia, y recibir esas promesas y bendiciones de Dios para su vida. Tú sientes